Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Dios. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por este día, mi Dios. Gracias porque tenemos el aire encendido, no hace tanto calor aquí adentro como hacia allá afuera. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Guía, Padre Santo, cada palabra que diga, mi Dios, que aunque preparé un mensaje y lo tengo escrito, que seas tú hablando a través de mí, mi Dios. Porque al final lo que cambia los corazones, lo que nos ayuda a seguir creciendo, Padre Santo, en santidad, eres tú, mi Dios, y tu Santo Espíritu. Guíame en todo lo que haga y gracias por todas tus bendiciones. Bendice este momento, Padre. En el nombre de Jesús, amén. A ver, ¿quién sabe el nombre? Ella. Exacto. Es odia el pecado, pero y la parte de ama al pecador como una pregunta. Ama al pecador. Odia al pecado, pero ama al pecador. Esa frase es bien conocida a nivel popular, me imagino que muchos la han escuchado. Y se suele tomar como una verdad bíblica incuestionable, como algo totalmente absoluto. Otros afirman que esa frase ni siquiera tiene nada que ver con las Escrituras, sino que es una frase que la dijo un pensador y un abogado hindú, que seguro ustedes conocen, que se llama Mahatma Gandhi. Ok. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Porque al final eso es lo que importa. ¿Ama Dios de manera incondicional al pecador? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver qué dicen las Escrituras, porque al final para eso es el mensaje. ¿Ama Dios de manera incondicional al pecador? ¿O esta frase es total y absolutamente antibíblica? Bueno, se abre el panel. En este momento estaré presentando qué dicen las Escrituras, qué dice la única verdad absoluta sobre este tema, qué dicen las Escrituras al respecto. Y analizaremos varios pasajes bíblicos y algunos comentarios de algunos estudiosos que tienen más tiempo que nosotros en el área. Y al final el propósito es traer luz sobre esas interrogantes, con el propósito final de que sigamos adorando a nuestro Dios, no solamente en espíritu, sino también en verdad. Porque al final, si decimos que lo estamos adorando en espíritu, pero sin verdad, no lo estamos adorando en espíritu nada. Empecemos. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, dicen las Escrituras. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Ustedes oyen esa palabra? Abominará. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esto lo dice en Salmos 5, del 5 al 6. Sobre este pasaje he escuchado varios comentarios. Ya el grupo de los más fatalistas dicen, no, Dios odia a todo el mundo. Pero hay otros grupos que dicen que ni siquiera debemos tomar este pasaje tal y como está, porque al final es un pasaje sacado de contexto. Al final no es que Dios aborrece, no, eso es un versículo o un pasaje de los salmos imprecatorios. Que si ustedes saben, son los salmos que en lo que David o cualquiera que escribe el salmo está hablando para que se haga justicia. De una y de otra forma está apelando a la justicia de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. La palabra en hebreo más utilizada para aborrecer u odiar, que son sinónimos o parecidos, esa palabra es sané. Y esa palabra se encuentra unas 79 veces en el Antiguo Testamento. 79 veces. Y ustedes saben que nada más se predica del amor. Pues la palabra aborrecer 79 veces en el Antiguo Testamento. Y dependiendo de su contexto, puede significar diferentes cosas. Entre ellas está odiar, desagradar, amar menos que, menospreciar, elegir por sobre uno a otro o a otra, entre otras. En algunos casos, como en este salmo,
expresa disgusto o desagrado. O sea, que la palabra aborreces a todos los que cometen o los que hacen iniquidad. Si quitamos la palabra aborrecer y ponemos el significado de la palabra sané en ese contexto, sería algo parecido a siento disgusto por todo lo que hacen iniquidad, o siento un desagrado intenso por todo lo que hacen iniquidad, o por todos los que pecan. Para poder estudiar las Escrituras ya de manera correcta, es necesario que nos saquemos, mejor dicho, que nos saquemos todas las ideas preconcebidas que tenemos, que no son bíblicas. Y son infinitas. Porque al final uno escucha algo en la calle y uno lo toma. Y después de un tiempo uno empieza a repetir eso sin saber si está en las Escrituras o si fue algo que se nos grabó de otro lado. Entonces debemos de hacer eso. Quitarnos también ese sentimentalismo que muchas veces tenemos. E intentar, aunque es bastante difícil, intentar estudiar y leer las Escrituras y tomar lo que dice tal y como está, ya después de corroborar en todo el contexto y en la escritura completa que esa es la verdad bíblica que dice. Si no lo hacemos así, o sea, de lo contrario, estaremos siempre creando un Dios a nuestra imagen, porque al final no estamos tomando lo que la Biblia dice, sino lo que queremos tomar y lo que queremos creer de la Biblia. Entonces debemos sacarnos todas esas ideas, el sentimentalismo. Mucha gente dice, no, eso no es así porque Dios no es así. Y ni siquiera conocen a Dios. Al final lo que están hablando es de cómo ellos creen que es Dios sin ni siquiera haber profundizado en cómo es Dios. Algunos dicen también, es imposible que Dios odie. Es imposible que Dios odie. ¿Por qué lo dice? Bueno, ellos dicen, es imposible que Dios odie porque Dios es amor. Si Dios es amor, entonces ¿cómo Dios odia? Entonces Él no puede odiar. A quienes dicen esta frase, es imposible que Dios odie. El evangelista Paul Washer, que creo que nunca ha hablado sin mencionarlo, porque es una de las personas que espiritualmente más me ha cambiado. Así que les recomiendo investigarlo y buscar mensajes de él. El evangelista Paul Washer, a lo que dicen eso, le contesta que el amor nunca puede ser neutral. Nunca el amor puede ser neutral. Si amamos a los judíos, por ejemplo, necesariamente tenemos que aborrecer el holocausto. El holocausto es algo que pasó en el tiempo de los nazis, ¿sabes? El punto es que durante el holocausto murieron millones de judíos. Se dice que en total más de 12 millones de personas, incluyendo a los negros, entre otras personas. También dice que si amamos a los niños, entonces necesariamente tenemos que odiar el aborto, o por lo menos no ser indiferente ante él. Dios ama la justicia, Dios odia la maldad, Dios odia el pecado verdaderamente, Dios aborrece a los que cometen iniquidad. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuándo Dios está airado contra el impío? Todos los días. Salmos 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Aquí volvemos a ver la palabra aborrecer. Al malo y al que hace la violencia, a los que cometen violencia, su alma lo aborrece, la alma de Jehová. En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea que no solamente Jehová lo aborrece, sino que se sobreentiende que las personas que somos hijos de Dios y que queremos vivir como Dios, o sea, queremos imitar, también deben de imitarlo. Entonces aquí el salmista dice que él también aborrece a ese tipo de personas. No podemos, de manera tal que no podemos separar el pecado de quien lo comete. No podemos separar al pecado del pecador. Me imagino que es una palabra también, una frase que se ha escuchado mucho. Cuando uno miente, Dios no condena la mentira en sí, sino que condena al mentiroso. Las mismas escrituras dicen que
Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lo dicen las Escrituras. Dios no condena al robo en sí, Él condena al ladrón. Dios no solo odia al pecado, sino, como vimos, Dios aborrece al pecador. Dios no está airado contra el pecado. Eso no lo dice la Escritura. Yo estoy airado contra el pecado, no. Dice que está airado contra el impío todos los días. Ok, entonces, muchas personas podrían decir, no, pero todos esos pasajes que tú estás diciendo son del Antiguo Testamento. Y no es así. Incluso en mi libro favorito, que Confesiones, es el libro de Romanos. Mi libro favorito, en el capítulo 1, versos 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y por ahí sigue. Y no es cosa buena que dice. Si se leen el capítulo 1 completo, van a terminar viendo en toda la parte, completico casi, la ira de Dios revelándose contra el hombre y el por qué. Ya más adelante, con un propósito, pero ahí se muestra la ira de Dios. En Juan 3:36 dice en su segunda parte: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, aquí vemos la ira de nuevo, que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Y así existen muchísimos pasajes en las Escrituras que demuestran este punto que estamos tratando. Pero también puede surgir la pregunta: ok, está bien. Ya vimos esos pasajes, pero ¿acaso las Escrituras también no dicen que Dios ama al pecador? ¿Y entonces? ¿No dice eso las Escrituras? Pues yo le digo, claro que sí. Sí lo dice las Escrituras, porque hay que decir lo que dice la Biblia. Y en el mismo Romano, en el capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no dice que nos amó cuando empezamos a actuar bien o a comportarnos. Dios no dice que nos amó cuando empezamos a cumplir los mandamientos. No, Dios no dice que nos amó como mucha gente que empieza a actuar y empieza a aparentar delante de las otras personas. Entonces ellos dicen, no, por eso Dios me ama, porque yo soy una persona recta, X o Y cosas. Al final Dios ve los corazones, pero ellos dicen que por eso. Pero no, las Escrituras ya vimos que no dice eso. No dice que Dios nos amó por eso. Dice que Dios mostró su amor cuando aún éramos pecadores. Entonces, los pasajes, estos no son los únicos. Los pasajes sobre el amor de Dios, como le dije, esos son los más predicados. Y son bien conocidos por la mayoría de nosotros, por lo que no me voy a estar concentrando en este momento en esos pasajes. Verdaderamente Dios ama. Eso es incuestionable, Dios ama. Porque incluso la Biblia dice que Dios es amor. Más allá Dios va. Dios dice que nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Eso lo dice en 1 de Juan 4:19. Y hay un pasaje que no sé si ustedes se lo saben, que está en Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? Allá. ¿Se lo saben? Bueno, pues vamos a recitarlo entre todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Wow. A su Hijo lo entregó por nosotros. Y entonces, quedamos como empate. Aborrece y eso es posible. Entonces se contradice la Biblia. ¿Ama a Dios al pecador o no lo ama? Entonces volvimos al principio. Bueno, para responder a estas preguntas, es necesario primero que los niños salgan. Ahí venía David para acá. Pero es necesario primero, para responder a estas preguntas, entender el significado de la palabra amor en este contexto. Porque generalmente cuando se dice esta palabra, cuando se dice esta frase, hay un significado en la palabra amor. Cuando se dice, o sea, la persona que dice la cosa siempre tiene un entendimiento de eso que dice.
Y entonces tenemos que analizar el significado de la palabra amor en este contexto. Según el teólogo R.C. Sproul, ¿quién conoce a R.C. Sproul? Ok. R.C. Sproul murió recientemente y es considerado como una de las mentes más brillantes de este tiempo. Era un teólogo y ya pasó con el Señor, lo entendemos. Y él dice que podemos distinguir entre 3 tipos de amor divino, según lo muestran las Escrituras. Entre 3 tipos de amor divino, según las Escrituras lo muestran. El amor benevolente, en el cual Dios muestra un espíritu benevolente o un espíritu bueno hacia toda la humanidad, hacia todas las personas. Otra definición del amor es aquella que va en términos de su bondad. Benevolente, pero Dios también muestra su bondad. Y lo vemos en pasajes como cuando Dios dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios muestra su bondad cuando hace salir el sol sobre buenos y malos. En esos pasajes Dios muestra su bondad. Pero cuando se habla del amor de Dios, en ese contexto en el cual estamos analizando, generalmente se refiere a este amor complaciente de Dios, que es mejor conocido como el amor especial. Ese amor especial de Dios, Dios solamente, según las Escrituras y según si uno lo estudia a profundidad, Dios solamente lo muestra para con su Hijo y para con aquellos que están en su Hijo. Dios solamente muestra ese amor especial para los que están en Jesucristo y para Jesucristo mismo. Definitivamente, Dios no tiene el amor especial o el amor complaciente por todo el mundo. Ya vimos que incluso se muestra en muchos pasajes de las Escrituras totalmente lo contrario. Al amor se habla del aborrecimiento. Dios no ama al mundo incondicionalmente, ni mucho menos. El amor de Dios no es incondicional para el mundo. Eso incluso se podría decir que es una blasfemia en cuanto al amor que nos estamos refiriendo, porque ya dijimos que hay una especie de amor que Dios sí tiene por todo el mundo. Pero cuando se habla de esta frase, no se refiere a ese amor. Dios incluso manda a los pecadores a arrepentirse y hacerlo constantemente, o si no, su ira permanece sobre ellos. Entonces, ¿cómo podemos decir que ese amor especial y complaciente está sobre cada uno de ellos? Dios no es un abuelito. Generalmente se presenta la imagen de Dios como un viejito barbú. ¿Quién ha visto la imagen de Dios como un viejo barbú? Un Santa Claus que está ahí para darnos regalos. Dios no es el abuelo de todos, el abuelito de todos. ¿Cómo dicen? ¿Quién ha escuchado esta frase? Los abuelos no están para corregir, sino para amar. Mi mamá me lo ha dicho. Que yo le digo, corrige. No, los abuelos no. Y yo he escuchado a otra gente incluso decirlo. Dios no es el abuelo de todos. Y no es ese tipo de abuelo. Si fuera abuelo, no es ese tipo de abuelo. Y tampoco es el padre de todos, como mucha gente dice. Todo el mundo llama padre a Dios. Dios no es el padre de todos. Creo que en la película de Thor, el papá de Thor, ¿quién ha visto la película de Thor? El papá de Thor, ¿no es el padre de todos que le llaman? Odín, el padre, bueno, es de la mitología también. Pues Dios no es padre de todos. Dios no es ese padre de todos. Dios es absolutamente santo y ha puesto una condición para amar a las personas de esa forma. Y esa condición está revelada en las Escrituras. Esta condición es arrepentirse de todos sus pecados y venir a Cristo para reconciliarse con Él. Porque de lo contrario no estamos reconciliados con Dios. De lo contrario, su ira permanece sobre nosotros. En 1 de Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo murió por los injustos, con ese propósito de llevarnos a Dios. En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que todo el mundo no es hijo de Dios. Si a ti te dan potestad de ser hecho hijo de Dios, es porque tú no eras hijo de Dios. Y porque todo el mundo no era hijo de Dios, entonces, ¿para qué te van a dar potestad de ser hecho hijo de Dios si ya tú lo eres? Esos, aquellos de los que habla las Escrituras, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, esos son los verdaderos objetos del amor especial
y de ese amor complaciente. Cuando digo complaciente no me refiero a lo que generalmente se refiere a complacer. Cuando uno dice complacerle, no, date lo que tú quieres, no. Eso es un término que se usa en teología, que junto al amor especial se refiere a ese amor ese amor único que Dios tiene por sus hijos y por los que están en Cristo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Si alguien le dice, yo soy hijo de Dios y no ha pasado por Dios no le ha dado potestad de ser hecho su hijo, entonces está mintiendo. O está haciendo a Dios mentiroso. Y ustedes saben, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Charles Leiter nos dice que incluso precisamente por eso que estamos hablando, es que se muestra la grandeza del evangelio. Precisamente por esto, en que Dios amó de tal manera al objeto de su odio, al objeto de su aborrecimiento, que buscó la forma de remover o de quitar esa ira de él. La ira que Dios tenía sobre él. Él lo amó de tal manera que él buscó la forma, aunque eran aborrecibles, aunque eran producto, motivo de su odio. Dios buscó la forma de remover esas iras de ellos. La ira de Dios no es como generalmente conocemos el significado de la palabra ira, no es como la ira del ser humano. La ira de Dios está íntimamente relacionada con su justicia y con su santidad. Y es el producto de, ustedes saben, de que la humanidad y nosotros mismos, incluso en un tiempo, nos la pasamos burlándonos de Dios sin tener que sacarle la ley. Quebrantando la ley de Dios, haciendo lo que nos da la gana. Dios nos creó con un propósito y nosotros dijimos no. Nosotros no nos vamos por ahí, nos vamos a ir por aquí. Ese es lo que provoca la ira de Dios. El quebrantamiento de su ley. Su justicia debe ser satisfecha, por lo tanto. Porque su justicia, en cada uno de aquellos que se viven burlando de Dios, pecando diariamente y pecando constantemente, su justicia debe ser satisfecha. Por eso, la ira de Dios está sobre cada uno de esos pecadores. Cristo Jesús, los que han escuchado, han leído esa parte de las Escrituras en que Cristo sudó y estaba tan angustiado que salieron gotas de sangre de él. ¿Quién ha escuchado esa parte de las Escrituras? Salieron gotas de sangre. ¿A quién le ha salido gotas de sangre aquí? Del cuerpo, del sudor, de tan angustiado que tú estabas. ¡Wow! ¡Fuego! Estaba angustiado este hombre. No fue por eso, fue que se cortó jugando pelota. Bueno, Cristo sudó sangre. Y no fue por temor a los látigos que le iban a tocar, ni por temor a los clavos que le iban a clavar. Por supuesto que no fue por eso, ni mucho menos por temor a sufrir la cruz por manos de los romanos. Claro que no. Diría que cientos de mártires, que son los cristianos que mueren por el evangelio, cientos de mártires, murieron quemados en la hoguera. Ustedes saben lo que es quemarse vivo. Cantando. Murieron cantando y glorificando a Dios. Yo siempre me he preguntado, wow, ¿y cómo es posible? Yo lo que pienso es, no, parece que Dios le da una habilidad especial a uno en ese momento. Porque ¿cómo yo voy a estar quemándome y cantando? Pues así murieron los mártires. Y murieron felices glorificando a Dios. En medio del fuego que lo estaba consumiendo, ellos estaban alabando a Dios y levantando su mano. Incluso los que lo estaban quemando se sorprendían. ¿Y ustedes creen que Dios es menos que ellos? La misma Escritura lo dice, que el amo no es menor que el siervo. El siervo no es mayor que su amo, es que dice. Entonces no fue por eso que Cristo sudó sangre. Que salieron gotas de sangre. No fue porque iba a sufrir la cruz, por supuesto que no. No fue por los látigos que le iban a dar. Cristo se angustió hasta la muerte, como dicen las Escrituras. Se angustió hasta la muerte, porque la ira de Dios, ¿ustedes están escuchando? La ira de Dios iba a caer en la cruz sobre Cristo. La ira de su Padre, la ira de Dios, el Dios Santo, ese Dios Santo que aunque era su Padre, se apartó de su Hijo. Dios se apartó de su Hijo por ese momento. Esa comunidad, imagínense,
Toda la eternidad Jesucristo y Dios viviendo en comunión, una comunión perfecta, como nadie. No hay ninguna pareja en esta tierra que ha tenido la comunión que Jesucristo tiene con Dios. Una comunión perfecta. Los mejores amigos que ustedes tienen es nada comparado con esa comunión que Dios. Y por la eternidad, ustedes un ratico que seguro han estado juntos, un par de años. Pues por la eternidad Jesucristo y Dios juntos. Y en ese momento, esa comunión eterna, santa y perfecta entre el Padre y el Hijo, en la cruz, fue rota por un momento. Y se convirtió en la ira de Dios cayendo sobre él. De tal manera que Cristo, como muestra en las Escrituras, clamó, Elí. En la película de Cosas lo muestra muy, muy gráfico en la película de la Pasión de Cristo. Creo que algunos dicen que esa película es demasiado sangrienta, pero según se muestra en las Escrituras, yo entiendo que fue peor de ahí que pasó. Pues Jesús clamó creo que, si no mal recuerdo, fue en arameo. Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otras traducciones, varias traducciones, traducen, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios Padre abandonó a Jesús. El Hijo sufrió la ira de Dios por nosotros. Y más específicamente, para ser un poquito más teológico y más exacto, por amor de su nombre. Porque muchas veces también nosotros no creemos los centros del universo. Pues fueron las dos cosas. Específicamente por amor de su nombre, para satisfacer su justicia, pero por ti y por mí, por cada uno de los que le acepten. ¿Quién conoce a Charles Spurgeon? Bueno, no lo conocen porque está muerto. ¿Quién ha escuchado de Charles Spurgeon? Bueno, ese es uno de las personas también que yo menciono mucho porque he leído de él mucho y también en YouTube hay muchos videos de la prédica de él. Creo que todas las prédicas de él están en YouTube. Cientos y cientos de prédicas, y ustedes saben. Pues Spurgeon era conocido como el príncipe de los predicadores porque él acostumbraba a predicar con... Bueno, él era una gente fina. En cuanto a dialecto, él hablaba como un príncipe. Y le hablaba incluso, él llegó a predicarle a príncipes incluso. Él hablaba en lugares que iban gente de la realeza. Incluso iba allá a los lugares a predicar. Por eso se le llamaba el príncipe de los predicadores. Y él dijo, si no fuera por la gracia soberana, todos seríamos objetos del odio de Dios. Si no fuera por la gracia soberana, todos seríamos objetos del odio de Dios en lugar de su amor. Repitan después de mí. Si no fuera por la gracia soberana, todos seríamos objetos del odio de Dios en lugar de su amor. Wow, se me erizan los... Dios odia al pecador, pero ama al pecado. ¿Cómo es? Dios ama el pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Okay. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Lo digo como una pregunta. Y según hemos analizado, en un sentido que no es el que se utiliza generalmente cuando se dice esa frase. En un sentido sí. Pero esta frase no muestra la totalidad, de la verdad bíblica. Somos objetos de la ira de Dios y nos aborrece por vivir vidas en pecado, vidas en rebelión contra Él. Pero de todas formas, Él muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo objetos de su aborrecimiento, fuerte esa palabra, objetos de su aborrecimiento, de su odio, de su ira, Él envió a su Hijo, el cual no fue que Dios le dijo, hey, coge para allá, muere por él. Ay, no, yo no quiero que muera por él. No, la Biblia dice que el Hijo quiso sufrir la cruz por nosotros. El Hijo quiso sufrir la cruz. Wow. Morir, no solamente sufrirla, porque si se había quedado muerto, ya. No, pues Él murió y resucitó. Y eso para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna en Él. La misma Escritura dice que es la vida eterna, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pues la vida eterna es eso, y para eso murió Cristo. Quiso padecer la cruz por eso.
Si alguno, déjame ver, lo conozco a todos, bueno, a casi todos. A ella no sé si ya ha aceptado a Cristo, pero incluso en esta primera ocasión se está grabando. No es en vivo, pero se está grabando y se va a estar subiendo para que este mensaje sea llevado no solamente a nosotros. Al final el propósito es que nosotros seamos edificados y que el nombre de Dios sea glorificado. Y mientras más personas se conviertan, entonces más fiesta va a haber en los cielos. Si alguno es hijo de Dios, bueno, si alguno no es hijo de Dios, entonces, incluso de los que están aquí, yo no conozco el corazón de ninguno de ustedes. Si alguno de ustedes entiende que no es hijo de Dios, huya de la ira de Dios. Huya de la ira de Dios y corra hacia Jesucristo. Porque es la única forma que existe. La única forma que existe para reconciliarnos con nuestro Dios. La única forma es ir a Cristo. Y como entiendo que la mayoría de los que están aquí, por no decir todo, entienden que son hijos de Dios, entonces a ustedes les digo que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Vivamos verdaderamente como hijos de Dios. No nos conformemos a este siglo, como dice las Escrituras. No nos conformemos no, yo tengo algunos pecaditos. Pero yo no mato a nadie. Yo ni siquiera mentira digo. Mucha gente tapa un pecado con otro. Hacen pero ni siquiera le dan mente a pensando en el otro. Pues a ustedes que se entienden hijos de Dios, vivan vidas agradables a Dios. Las Escrituras, incluso esos pecados pequeños, las Escrituras habla de ellos. Y esas acciones pequeñas que nosotros cometemos. Las Escrituras dicen que las zorras pequeñas son las que hacen perder todas las viñas. Las zorras pequeñas, esas zorras pequeñas, esos pecados pequeños, esas cosas que nosotros solemos hacer, que nosotros, no, eso no es nada malo, pero en nuestro corazón y el mismo espíritu nos contrita y nos dice, claro que sí. Pues esas cosas pequeñas son las que van a hacer que nosotros, al final, terminemos ofendiendo a Dios. Incluso puede que caigamos de la gracia, como muchos dicen. Porque se habla de salvo siempre salvo. Y las Escrituras que dicen que los que piensan ser salvos por la ley caen de la gracia. Y las Escrituras que dicen que aquellos que pisotean la sangre de Cristo, no hay nada, absolutamente nada que se pueda hacer con ellos. Yo parafraseando. Pues entonces nosotros cuidemos nuestra salvación, como también dice la Biblia, con temor y temblor. Y esos pecados pequeños, esas acciones pequeñas, muchos que se llaman cristianos dicen mentiras. Yo conozco muchos que se llaman cristianos que dicen mentiras. Como que es algo normal. Pues esas zorras pequeñas debemos de eliminar. Estas palabras que dije, al final es para edificación de nosotros y para la gloria de Dios. Espero que Dios las utilice para ello y para que su gloria siempre esté en medio de nosotros, porque al final ese es el propósito de Dios. Que nosotros vivamos vidas agradables a Él, que nosotros nos deleitemos en Él y en vivir vidas agradables a Él, porque no podemos decir que estamos bien si no vivimos vida agradable a Dios, porque ese no es el propósito, pero para que nos creara. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, mi Dios, oh Santo Padre, Rey de reyes y Señor de señores. Tú, mi Dios, que tan solo tu susurro, Padre, hace temblar la tierra. A veces te vemos tan pequeño, Padre. A veces creemos, mi Dios, que tú eres algo abstracto. Ayúdanos, Padre Santo, a creer verdaderamente en ti. Somos hijos tuyos y nos entendemos hijos tuyos. Pues ayúdanos, Padre, a sabernos hijos tuyos, no solamente creer, sabernos, Padre. A tener esa fe, Padre Santo, que sobrepasa todo entendimiento. Esa fe, Padre, que hace mover montañas, mi Dios. A convencernos, Padre, de que tú eres nuestro Dios. De que tú eres galardonador, Padre Santo, de los que te buscan. Ayúdanos a salir de aquí, Padre Santo. Diferentes, mi Dios, aunque seamos hijos tuyos ya. A salir diferentes, Padre, porque al final la estatura del varón perfecto, Padre, aquí no la vamos a alcanzar. Ayúdanos a subir un paso más, Padre, en ese escalón, mi Dios, hacia ti. Y a parecernos cada día más a ti, mi Dios.
Gracias por todas tus bendiciones. Guíanos, Padre, ayúdanos a seguir teniendo un buen tiempo, mi Dios. Y cuando partamos, Padre, a nuestros hogares, cuida nuestros pasos, Padre. Cuídanos de gente mala y perversa, mi Dios. Y ayúdanos a mañana a venir a tu casa a adorar tu nombre, Padre. En el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.